Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas el 28 de noviembre de 1908. Hijo de padres judío-franceses, se educó en liceos de París y estudió Derecho y Filosofía en la Sorbona. Bueno, Lévi-Strauss es probablemente el abuelo de la tribu, el chamán de la tribu, es decir, el gran padre de la antropología moderna. Creo que es imposible hoy día hacer antropología sin referirse a Lévi-Strauss, un gran pensador, un pensador integral, no solamente un académico y un intelectual, sino un pensador. Su obra desborda el mundo de las ciencias sociales y humanas, por supuesto el mundo de la etnología, y los alcances que tuvo pues son extraordinarios, no solamente en el arte, en la música, en la literatura, en las matemáticas, inclusive en la física. Alcances inusitados tiene el pensamiento de Lévi-Strauss. Tras dictar clases de enseñanza secundaria, recibiría una oferta que acepta a última hora para hacer parte en una misión cultural en Brasil. Esta sería una experiencia que cambiaría su percepción del mundo y le ayudaría a cimentar sus teorías antropológicas. En Brasil, Lévi-Strauss realizó su primer trabajo etnográfico de campo, haciendo expediciones al Mato Grosso y la selva tropical amazónica. Felizmente, el haber hecho un viaje al Brasil cambió su vida y logró introducirse en unas comunidades indígenas, las comunidades de los Bororo y los Nambiquara, que le cambiaron de rumbo. Ese cambio de rumbo es muy importante porque a partir de allí él se da cuenta de otro posible trayecto que puede tener su vida. También su visita a la ciudad de Nueva York, donde dictó clases tras la Segunda Guerra Mundial, fue determinante para la evolución de sus posteriores ideas, pues allí conoció a Roman Jakobson, quien desarrollaba sus teorías sobre estructuralismo en lingüística. Después de desempeñarse como agregado cultural de la Embajada francesa en Washington, Lévi-Strauss vuelve a Francia para doctorarse en la Sorbona en 1947. El siguiente año publica su primera obra, Estructuras elementales de parentesco, en donde postula que los parentescos no están basados en la ascendencia de un ancestro común, como escribían otros antropólogos del momento. En las estructuras elementales del parentesco, Lévi-Strauss establece un método que es muy importante. Ahí ya está obviamente afiliado con el estructuralismo, ha sido bastante influido por el estructuralismo en lingüística y pues nos enseña a ver un poco cómo la sociedad se funda a partir del intercambio de mujeres entre tribus. ¿Quién se casa con quién? ¿Cuáles son las reglas de permisión y de prohibición de las distintas alianzas que se hacen en comunidades tradicionales, pero también cómo el parentesco influye no solamente a esas comunidades tradicionales, sino en las sociedades modernas, evidentemente, estructura un cierto orden. Lévi-Strauss es convocado a la Escuela Práctica de Altos Estudios. Publica entonces obras como Tristes Trópicos en 1955, cuyo exquisito relato narra sus expediciones etnográficas en Brasil, con una prosa que deja ver las manifestaciones artísticas de sus obras. Tristes Trópicos es una especie de etnografía en la selva del Brasil, pero también tiene mucho de autobiografía y de reflexión, un poco al estilo de Marcel Proust. Tristes Trópicos es una reflexión sobre el viaje, los exploradores, sobre el otro, sobre la otredad, sobre el otro que está lejos y que es muy distinto, y la manera como efectivamente a veces al otro se le asesina simbólicamente adueñándose de él, el propio, adueñándonos de él. Ese es uno de los textos más importantes y más bellos de Lévi-Strauss. No dejará de asombrarnos el desarrollo tecnológico al que ha llegado la humanidad y que parece seguir abriendo puertas a miles de posibilidades. El hombre parece estar orgulloso de cómo ha evolucionado. Pero, si por un momento nos detenemos a pensar en las estructuras básicas del pensamiento, si nos remitimos al cerebro, nos daremos cuenta que hace miles de años funciona de la misma manera, con los mismos mecanismos. ¿Será posible pensar que el hombre neolítico tendría las mismas estructuras mentales que el hombre moderno que ha volado al espacio, que ha construido las ciudades que hoy conocemos y que ha intervenido procesos genéticos? Él va a partir de un axioma en antropología, que no lo funda él, pero al que él se va a ceñir demasiado, que es: la humanidad ha pensado siempre tan bien como ahora. Es decir, la evolución del pensamiento
que se va a reflejar en la evolución de la tecnología o en la complejización de la sociedad, es una ilusión. Es decir, desde hace muchísimos años, miles de años, seguimos siendo Homo sapiens y seguimos teniendo el mismo cerebro y los mismos sentidos. Claude Lévi-Strauss recibió múltiples premios y honores a lo largo de su vida en varios países y fue elegido miembro de la Academia Francesa el 24 de mayo de 1973. En la obra de Lévi-Strauss, que se supone que su aporte es una especie de matematización de la antropología o de formalización de la antropología, porque él lo que va a establecer es unos sistemas formales, ¿no?, basados en la lingüística estructural, para decir, mire, es que el mito, la organización familiar, el matrimonio, los intercambios, etcétera, son así. Eso no es verdad. Él siempre a eso lo va a acompañar de una síntesis poética, de una serie de metáforas, de elementos que va a tomar de la mitología, de la música, de la pintura, de la cocina, de todas las artes en general, siempre para dar esa idea. Él al final va a decir, mire, el entendimiento de mi obra, sobre todo de la teoría de los mitos, no se va a dar aquí en el libro, sino se va a dar directamente en el espíritu del lector. O sea, él solo le va a dar como pistas poéticas, después de esos análisis lógicos, él va a dar una serie de pistas poéticas para que sea el lector mismo, como ser humano lógico-poético, que entienda, casi de una manera silenciosa, la esencia del mito. Entre las obras de Claude Lévi-Strauss se destacan El pensamiento salvaje, Mitológicas y Antropología estructural. En el pensamiento salvaje va a señalar una categoría muy importante, que es la categoría del bricolaje, ver cómo todas las sociedades realizan su propio bricolaje y en alguna medida pues hacen lo que pueden con lo que tienen a mano. Y pese a que ese hacer lo que pueden con lo que tienen a mano no necesariamente tiene que marcar una oposición radical con el mundo industrial, el mundo de la ingeniería. Él va a reivindicar el pensamiento silvestre y él va a reivindicar en buena medida la posibilidad de bricolar y va a señalar que de todas maneras no hay una autoridad cultural por encima de otra. No podríamos decir que hay culturas mejores y peores, sino todo lo contrario. Aquellos que hacen bricolaje, que tienen un pensamiento y diríamos también un sentimiento silvestre, le pueden enseñar muchísimo a las sociedades industrializadas, desarrolladas, etc. Lévi-Strauss va a decir, nosotros hacemos bricolage, si nosotros tomamos de lo que nos llega y reconstruimos para efectos inmediatos y sobre eso vamos a crear unos nuevos mitos y unas nuevas prácticas y en generaciones posteriores ellos van a agarrar de ahí, van a desarmar y volver a armar de lo que llegue. Lévi-Strauss fallece en París el viernes 30 de octubre de 2009 a la edad de 100 años. Lévi-Strauss es un gran antropólogo. Es alguien que indudablemente, aún en su despacho, hace terreno con todas sus colecciones. Los homenajes que el mundo entero le ha hecho pues son desbordantes. Una de las cosas que más me llama la atención es su entierro tan discreto. Él siempre fue un ser muy discreto, sumamente consecuente su vida y su obra. Él quiso morir en secreto. Él no quiso un funeral de Estado que por supuesto hubiese tenido todo el derecho, pero quiso discretamente y que más bien el mundo se enterara días después de que había fallecido casi al cumplir 101 años. D'abord que c'était un esprit extraordinairement curieux, que c'était un esprit extraordinairement humaniste, respectueux de l'homme dans sa diversité, dans la diversité de ses coutumes, de ses modes de vie, et puis surtout qui voulait préserver en chacun de nous ce qui fait la part la plus précieuse, c'est-à-dire notre singularité. El pensamiento de Lévi-Strauss dio un nuevo punto de vista sobre el yo y el otro. Cambió la noción que el hombre tiene de sus semejantes, aboliendo así barreras como el racismo y dejándonos entender que ninguna comunidad tiene el derecho de colonizar o excluir a otra, porque ninguna es superior a las demás. Yo creo que Lévi-Strauss, para sintetizar de una manera muy breve su obra, es un intento que no puede ser fallido, y ahí tenemos una enorme responsabilidad los antropólogos para que cualquier clase de darwinismo social no pretenda imponerse. La idea de que solo las especies mejor adaptadas sobreviven
Lévi-Strauss con toda su obra lo contesta eso de manera absoluta, de manera completamente radical. No podemos hablar de una superioridad cultural, no tenemos ningún derecho a decir quién entra al arca de Noé y quién no. Lévi-Strauss brindó una nueva perspectiva sobre conceptos como salvaje y civilizado, que se reevalúan en el respeto al otro y en el reconocimiento de la existencia de lazos comunes a toda la humanidad. Lo que Lévi-Strauss va a demostrar es que esas dos clases de pensamiento, que él va a llamar por un lado un pensamiento silvestre y un pensamiento domesticado, dentro del cual va a entrar el pensamiento científico, son dos maneras diferentes de afrontar distintos problemas. Entonces, ¿qué es lo que va a haber en la escritura de Lévi-Strauss? Unos componentes lógicos y poéticos, pero que buscan integrar de una manera muy especial al sujeto con su entorno social y con el universo. Entonces, lo que va a hacer Lévi-Strauss es de alguna forma proponer otra vez una cosmología integradora, sin perder el rigor científico. Lévi-Strauss es una forma de ver, no es solo una forma de analizar, ni una forma de establecer una teoría sobre la lingüística de Saussure, etc. Es una forma de ver que lo trasciende a él, muy humana. Lévi-Strauss es el humanismo.